Vamos a ponerlo aquí las diapositivas. Entonces, como me están escuchando, ¿no, chicos? No. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Entonces, como repaso, definición: síndrome clínico complejo con signos y síntomas que resultan de cualquier discapacidad, o sea, alteración, tanto a nivel estructural o funcional, del llenado ventricular o de su eyección sanguínea, ¿no? Es la incapacidad entonces de suplir las necesidades metabólicas del organismo. Esto por una definición, ¿no?, última de la Sociedad Americana de Cardiología y de la Sociedad principalmente americana de cardiología y de la Sociedad de Hipertensión Americana también. Hay varias clasificaciones. Desde el punto de vista etiológico, según la causa, ya hemos dicho valvular, isquémica, congénita, hipertensiva, etcétera. Si afecta funcionalmente, predominantemente a la contracción, sería sistólica. Y si afecta a la relajación, la diastólica, que actualmente ya la llamamos con fracción de eyección preservada. Si hablamos en el tiempo, pues hay agudas y crónicas. Si vemos de la localización anatómica, puede ser insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, del lado derecho. Si los síntomas se producen anterógrados y retrógrados, y si, dependiendo de las situaciones hemodinámicas, podemos clasificar insuficiencia cardíaca con gasto bajo, que es la mayoría de los casos, y con gasto alto, que son algunas situaciones hiperdinámicas que ya hemos mencionado. Hemos dicho también que la clasificación de insuficiencia cardíaca, según las últimas guías, te hablan sobre fracción de eyección reducida, menos de 40%, mejorada, si antes tenía 40, menos de 40 y ahora mejora más de 40, en rango o levemente reducida, o en rango medio para algunos, levemente reducida de 41 a 49%, y fracción de eyección preservada más del 50%. ¿Me están siguiendo, no, chicos? Esto es solo un repaso de lo que hemos hecho ayer. Entonces, la clasificación de la falla cardíaca, si es fracción de eyección reducida, pues el curso clínico generalmente es crónica. Si es levemente reducida, generalmente es subaguda. Y si es más de 50%, pues los síntomas generalmente en algunos son agudos, ¿no? Si hay síntomas en izquierdo y derecho, esta es una clasificación, ¿no? Agudo, subagudo y crónica. Si hay síntomas izquierda-derecha, si hay la gravedad de los síntomas según la clasificación del NIJA, que ya les hemos dicho 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y según la clasificación de la gravedad, también podemos hablar sobre el KILIP, que es otro tipo de clasificaciones, que es lo más importante, ¿no? Esta ya lo vimos, la definición de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, menos de 40, rango levemente reducida de 41 a 49, y preservada o con fracción de eyección preservada, más de 50%, ¿no? Hemos dicho que hay bastantes causas y condiciones que pueden producir insuficiencia cardíaca, que la sobrevivencia o supervivencia de la insuficiencia cardíaca es muy importante porque se compara incluso con patologías como cáncer pulmonar, ¿no? Incluso más que sobreviven menos que el cáncer de próstata y cáncer de la vejiga, entonces tiene alta incidencia de mortalidad. Hemos dicho que la insuficiencia cardíaca pues tiene un primer episodio, ¿no? O sea, trata de compensarse la función física, y poco a poco pues, se va descompensando, y hay periodos de descompensación hasta que llega a la muerte. Entonces, la trayectoria de la insuficiencia cardíaca, pues con el tiempo, con los años, las hospitalizaciones, se descompensa, mejora un poco, pero nunca llega a ser como antes. Poco a poco va disminuyendo, otro episodio de descompensación, mejora, descompensación, mejora, hasta que llega a la fase terminal,
y ahí llega la muerte. Y eso puede ser tan rápido como en 5 años, ¿no? Y al menos que sea súbito. Entonces hemos dicho que es un asesino silencioso, ¿no? Que pensando que está todo bien, puede atacarnos y puede descompensar a nuestros pacientes. En la fisiopatología hemos hablado sobre todo el sistema simpático, renina, angiotensina, aldosterona y todos los efectos. Eh, a ver, un momentito, por favor. Listo. Hay modificaciones endocrino-metabólicas compensatorias, la secreción de catecolaminas, que al inicio puede ser beneficioso, la secreción de hormona antidiurética, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la liberación del péptido natriurético, pero que después pueden ser perjudiciales si se mantienen en el tiempo. Hemos dicho que la disminución de la contractibilidad miocárdica disminuye la perfusión de los órganos y esto hace que se liberen mecanismos compensatorios como el sistema simpático, ¿no? Con ocupación de los cardio beta adrenoreceptores y desensibilización de estos. Aumenta la vasopresina, la endotelina, ¿no? Que son más vasoconstrictores, produce vasoconstricción y retención de agua con el péptido natriurético y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto hace que haya un desbalance entre los vasoconstrictores y los vasodilatadores. Entonces, la patogénesis de la falla cardíaca aguda, pues también hay un aumento de la resistencia por una disminución de la contractibilidad, disminución del índice cardíaco, de la presión, aumento de la presión a nivel de las arterias pulmonares, de los capilares pulmonares y edema pulmonar. Entonces, esta descongestión lleva a un edema agudo de pulmón y eso es lo que nos lleva a la descompensación. Entonces, en el shock cardiogénico, un infarto agudo de miocardio, una disfunción miocárdica, sea sistólica o sea alteración en la relajación, disminuye el gasto cardíaco, disminuye el volumen sistólico, produce hipotensión, disminuye la perfusión coronaria, produce isquemia, esta isquemia produce más disfunción miocárdica y puede llegar a la muerte. Igual, la disminución del gasto cardíaco y del volumen sistólico va a producir perfusión sistémica disminuida, descompensación, vasoconstricción y la muerte. Espérenme un rato, por favor. Entonces, hay una remodelación del ventrículo, remodelación ventricular, una alteración neurohormonal, injuria de los miocitos, apoptosis, falla cardíaca, alteraciones eléctricas y hematológicas. Entonces, clínicamente, pues podemos saber los síntomas y signos que hemos hablado. El diagnóstico hemos dicho que es clínico. Los más típicos son disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tolerancia al ejercicio disminuida, fatiga. Menos típicos, tos nocturna, sibilancias, sensación de edemas, pérdida de peso, confusión, decaimiento, palpitaciones, mareos, síncopes, vendopnia. ¿Qué era la vendopnia? Esto es semiología, es la disnea al ponerse en cuclillas, ¿no? Los signos más específicos son ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, tercer ruido, impulso ventricular izquierdo desplazado, menos específicos, la pérdida de peso en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pérdida de tejido o caquexia, el soplo cardíaco, el edema periférico, los crépitos pulmonares, menos entrada de aire o la sensación de que no ingrese el aire, derrame pleural, taquicardia, pulso irregular, taquipnea, respiración de Cheyne-Stokes, hepatomegalia, extremidades frías, oliguria, asitis y presión de pulso estrecha. La disnea, que es una de las principales, el síntoma más frecuente, ¿no? Y más importante en insuficiencia cardíaca, y todo depende de la elevación de la presión en la aurícula izquierda y del tiempo de instauración. Entonces lleva a la congestión pulmonar
Y hablamos del NIHA, clase funcional 1, 2, 3 y 4, que ya lo conocen. La ortopnea es uno de los síntomas también importantes en insuficiencia cardíaca. Generalmente es la sensación de falta de aire cuando el paciente está en decúbito dorsal y desaparece cuando el paciente está levantado. Entonces, el decúbito ocasiona un aumento fisiológico del retorno venoso y el corazón izquierdo es insuficiente, incapaz de bombear, y además aumenta la presión abdominal contra el tórax y eso va a hacer la aparición de la disnea. La disnea paroxística nocturna que ya hemos hablado, es cuando el paciente se despierta súbitamente con sensación de asfixia, de sofoco, ¿no? Y que produce tos y el paciente amanece sentado con varias almohadas y no puede producir, echarse. El edema agudo de pulmón, ¿no? En la radiografía con el corazón y alas de mariposa, ¿no? Y que es un cuadro grave que puede llevar a la muerte y a la astenia, ¿no? Por una disminución por baja perfusión periférica. La nicturia también, que por la noche se levanta varias veces y comienza a orinar, a orinar, a orinar, y esto es el reposo disminuye el déficit del gasto cardíaco en relación a las demandas de oxígeno, hace que haya más perfusión a nivel renal, disminuye la vasoconstricción renal, aumenta la formación de orina y el paciente poco a poco va orinando varias veces al día. La oliguria es un síntoma tardío, pero de baja perfusión renal. Y otros síntomas cerebrales que hemos dicho dentro de los anterógrados, como confusión, pérdida de memoria, insomnio y en algunos casos actividad adrenérgica aumentada con vasoconstricción periférica que produce diaforesis y taquicardia y extremidades frías y pálidas. Ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edemas, ¿no? Derrames pleurales, cardiomegalia en los casos muy avanzados y al tercer ruido o ritmo de galope en los casos también de descompensación. El pulso que podemos encontrar es un alternante, un pulso fuerte, un pulso débil, fuerte, débil. Los soplos que podemos encontrar aparecen soplos sistólicos de insuficiencia mitral generalmente o de hipertensión, de insuficiencia tricuspidea secundaria a una dilatación del ventrículo. En la caquexia, ya en estados muy avanzados, es causada porque ya el apetito, o sea, la anorexia del paciente ha perdido el apetito totalmente por aumento del gasto calórico, por mala absorción intestinal por los edemas, y esto aparece generalmente con insuficiencia cardíaca del lado derecho. Según el sistema afectado, podemos descartar en insuficiencia cardíaca izquierda que el síntoma principal es la disnea, la ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, y en el lado derecho, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas periféricos, congestión y ascitis. El diagnóstico es clínico, muchos utilizan los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Hay criterios menores y mayores. Los criterios mayores, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, crépitos, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, tercer ruido, presión venosa yugular más de 16 centímetros de agua y reflujo hepatoyugular. Dentro de los criterios menores, el edema en miembros inferiores, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, la hepatomegalia, el derrame pleural, la capacidad vital disminuida en un tercio y la taquicardia. Y dentro de un criterio mayor o menor, que es la pérdida de 4.5 kilos después de 5 días de tratamiento. El diagnóstico se hace con 2 criterios mayores, que pueden ser estos, o 1 mayor y 3 menores, y 2 criterios menores, o 3 criterios solo menores, ¿no? Entonces, esa es la forma de diagnosticar. El examen físico, no se olviden, ver la posición, si está ortopneico o no, cómo está la deambulación, no es nada característico, la fases tampoco. Algunas veces en estado de conciencia, en casos de bajo débito, puede haberse comprometida la conciencia y estado nubilado somnoliento, y la constitución y el estado nutritivo puede llegar a la caquexia cardíaca. La piel fría y húmeda en los pacientes descompensados, puede llegar a la lesiones periférica y a la ictericia si hay compromiso hepático, pero otros podrían estar con los compensados todavía, pues con piel normal, las mucosas normales y no hay ictericia. Los ganglios linfáticos no hay nada característico. En la respiración normalmente hay cierto grado de disnea y taquipnea,
Puede haber la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Con una pausa, generalmente aumenta cuando están descompensados, taquipnea, polipnea, y después hace una pausa de 15 segundos en apnea y después vuelven a respirar, ¿no? En situaciones de edema agudo de pulmón puede haber signos de asma cardíaco, que le hemos dicho, signos obstructivos, con sibilantes y otros. A nivel de la cabeza no hay nada característico. A nivel cardiovascular, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, el impulso ventricular desplazado hacia la izquierda, puede haber los latidos torácicos, galope, soplos de insuficiencia mitral y tricuspidia, primer y segundo ruidos disminuidos y el frote pericárdico. A nivel pulmonar, los crépitos, roncos, frote pleural, sibilantes y derrame pleural pueden estar presentes según el grado de falla cardíaca. A nivel abdominal puede haber ascitis, hepatomegalia, esplenomegalia, pulso hepático y ruidos abdominales disminuidos. A nivel neurológico, anomalías del estado mental, como hemos mencionado, si es muy avanzado. Y a nivel sistémico, puede haber acrocianosis, edema, aumento de peso, pérdida de peso en la caquexia. El NIJA, pues hemos hablado hasta el cansancio, que es la clasificación del 1 al 4, y en la sociedad americana también el estadio A, B, C, D, que ya hemos hablado el día de ayer. ¿Qué exámenes complementarios debemos solicitar? Y esto es como un repaso de todo lo que hemos hecho ayer. Electrocardiograma, eh, el electrocardiograma, que pueden haber crecimiento de cavidades izquierdas, puede haber necrosis, como en este caso, signos de necrosis, de infarto, bloqueos de rama, izquierda-derecha, taquicardias sinusales, ¿no? Hemibloqueos. La radiografía de tórax, la estamos buscando en la radiografía si hay cardiomegalia, si hay signos de hipertensión venosa pulmonar, signos de edema peribronquial, derrame pleural o intercisural. Y en el edema agudo de pulmón aparece ese patrón de infiltrado alveolar difuso periliar bilateral, como en alas de mariposa, que ya lo hemos visto, ¿no? Aquí no se ve, hay una gran cardiomegalia, acá hay derrame pleural, y aquí hay los alas de mariposa, congestión pulmonar, ¿no? Con infiltrados alveolares peribronquiales, ¿no? En alas de mariposa. Otro examen que debemos pedir, la ecocardiografía, ya lo hemos mencionado, especialmente los pacientes que tienen una alteración de la historia clínica, un electrocardiograma normal, una radiografía alterada, una ecocardiografía nos va a ayudar al diagnóstico. Pero si todo lo demás es normal, pues no nos ayuda. Entonces, ¿qué cosa vamos a ver en la ecocardiografía? Pues vamos a ver anomalías estructurales, globales o segmentarias, como hemos visto esta mañana. Por ejemplo, esta mañana hemos hecho el ecocardio de un paciente que se infartó y que tenía una hipoquinesia apical, ¿no? Y con insuficiencia mitral y con baja fracción de eyección, con un strain global que de ecografía debería darnos -20, nos daba -5, -6 muy bajo, ¿no? O muy alterado. Determinar la función sistólica global y determinamos la FEBI, y vemos también anomalías en la contracción segmentaria en los pacientes de etiología isquémica. Podemos ver dilatación y aumento de la esfericidad de los ventrículos, insuficiencias mitrales, tricuspidias o distintos datos dependientes de la etiología, como hipertrofia, en la hipertensión, aneurismas, infartos previos, valvulopatías. Aquí, por ejemplo, hay una gran dilatación del ventrículo izquierdo con una insuficiencia mitral severa que da la vuelta y con dilatación de las cuatro cavidades. Hay ecografías Doppler, ecocardiograma Doppler color, en la cardioresonancia, que no vamos a tocar mucho. Y no se olviden de los estadios A, B, C y D. Estadio A, sin signos, sin síntomas, solo con patología que puede producir insuficiencia cardíaca, como los hipertensos, los diabéticos, los obesos, o los que están usando cardiotóxicos como quimioterápicos, o los pacientes que tienen una variante genética de cardiomiopatía, pero todavía no han desarrollado daño estructural, o una historia familiar de cardiomiopatía. Entonces, en estos pacientes tenemos que tener en cuenta, ¿no? O enfermedades cardiovasculares. El estadio B es un pre y falla cardíaca que le llamamos. Este está solo en riesgo de falla, este es pre-falla cardíaca. Y en estos ya hay daño estructural. Todavía no tienen signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no?
y pueden tener presiones incrementadas de llenado, el daño estructural que hemos hablado, uno de estos, o factores de riesgo que incrementan, como el péptido natriurético incrementado, la troponina persistentemente incrementada, ¿no? Y ausencia de diagnósticos que nos justifican los anteriores. El estadio C, que ya hemos dicho, es el paciente con insuficiencia cardíaca sintomática, que tiene signos y síntomas más daño estructural, y si va a un estado avanzado, al estadio D, es marcados síntomas de insuficiencia cardíaca, a pesar y con mayores hospitalizaciones, a pesar de un óptimo tratamiento según las guías, ¿no? Otra forma de ver la estadio C, pues nos puede decir que hay una insuficiencia cardíaca de nuevo, es el primer diagnóstico de falla cardíaca, y después llega la resolución de los síntomas, ¿no? Estadio C, ¿no? En el estadio la resolución de los síntomas, y después se lleva una insuficiencia cardíaca persistente, que va a signos y síntomas y disminución de la capacidad, y después empeoramiento de estos en ciertos momentos. El diagnóstico, entonces, como hemos hablado ayer, si tenemos sospecha de insuficiencia cardíaca de presentación no aguda, pues hay que hacer una evaluación de la probabilidad de insuficiencia cardíaca, una buena historia clínica, preguntar sobre antecedentes coronarios, hipertensión, exposición a fármacos cardiotóxicos, a radiación o a radioterapia, o el uso de diuréticos, la ortopnia, disnea paroxística nocturna, hacer una exploración física buscando crépitos, edemas, miembros inferiores, soplos cardíacos, incubación yugular. Si todo esto está normal, y pedir un electrocardiograma. Si está anormal, pues en estos pacientes hacerle una ecocardiografía. Si no hay nada de esto, no tiene antecedentes, no tiene crépitos, no tiene edemas, el EKG es normal, pues descartamos la probabilidad de insuficiencia cardíaca y hay que considerar otro diagnóstico. Si tuviésemos, ¿no? Si tuviésemos el péptido natriurético, que ya les he dicho que tenemos en algunas oportunidades, es costosa, pues podemos pedir péptido natriurético, y si sale alto, pues hacemos la ecocardiografía, y la ecocardiografía nos ayuda, aparte del diagnóstico, a confirmar el diagnóstico y ver las causas e iniciar el tratamiento adecuado, ¿no? Que eso es importante. Es un algoritmo para esto. No se olviden de los criterios mayores y menores de la insuficiencia cardíaca, y el algoritmo de diagnóstico, el algoritmo de diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es basada en la historia clínica, en el examen físico, en el electrocardiograma, el laboratorio. Aquí yo pensaría la radiografía de tórax también. Si no tienen péptido natriurético, no se preocupen, ecocardiografía transtorácica, si es necesario algún otro test, y confirmamos el diagnóstico. Y ahí decimos la causa probable y la clasificación. Tiene fracción de eyección menos de 40%, tiene levemente reducida entre 41 y 49%, o está en rango preservado, más de 50%, pero con ciertas características. Siempre evaluar los factores precipitantes como infecciones, consumo excesivo de agua, de sodio, de sal, o dejar el tratamiento, ¿no? Y iniciamos el tratamiento en los pacientes que no tengan este tratamiento. Y aquí, bueno, vamos al tratamiento farmacológico según las guías desde el 2021, que cambiaron muy poco hasta hace poco. 3 objetivos principales: disminuir la mortalidad, prevenir las hospitalizaciones recurrentes debido a este empeoramiento de la falla cardíaca, y mejorar el estado clínico y la capacidad funcional de nuestro paciente, ¿no? Entonces, esto es lo importante en el tratamiento. Entonces, en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pues esto era lo que nos presentábamos antes, ¿no? Inhibidores de ECA o ARNIs, que ya hemos hablado sobre esto ayer. Beta bloqueadores, el segundo fantástico. Antagonistas de los receptores de mineralocorticoides o antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, el tercer fantástico. Y el cuarto fantástico, los inhibidores de SGLT2, sea dapaglifosina,
o empaglifosina. Estos son medicamentos que aparecieron como antidiabéticos, pero que se vio que tenían muchos beneficios hace unos 6, 7 años, que tenían muchos beneficios. No solo bajaban la glucosa, sino también disminuían las hospitalizaciones en falla cardíaca. Vamos a ver que también actúan en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que hasta hace poco no teníamos tratamiento. Mejoran la falla renal en pacientes diabéticos, evitan que progrese la falla renal, en pacientes con infarto iban mejor, mejora la fracción de eyección y esto no se espera mucho tiempo. En otros medicamentos como estos podemos esperar meses, años. Esto a las 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas ya tenemos beneficios. Entonces es un medicamento milagroso, como lo llamamos algunas personas, y debemos iniciarlo. No se olviden de los diuréticos que son sintomáticos, especialmente de ASA. Ahí está la furosemida, la torasemida, ¿no? Y esta es una recomendación clase 1. Entonces, los que disminuyen mortalidad, nuevamente IECAS o ARNIS, ahí están los ARAS o el ARNI, ¿no? El valsartán, sacubitril, valsartán, o los IECAS, los beta bloqueadores, la espironolactona, los SGLT2, son los 4 fantásticos. Alguien le podría decir que este también es un fantástico, 5, y alguien podría decirnos que si le damos, si corregimos la anemia, podría ser otro fantástico, pero no. Estos son los más importantes. Entonces, si nuestro paciente tiene una fracción de eyección menos de 35%, ¿no? Esto es otro aparte del tratamiento médico. Si tiene menos de 35%, hoy día lo hemos dicho 30% de nuestro paciente, y un QRS menos de 130 milisegundos, ¿no? Podríamos ir a un cardiodesfibrilador si es isquémico, implantable o no. Si tiene más de 35% y no está indicado la terapia de dispositivo, lo dejamos ahí. Pero si los síntomas persisten, vamos a considerar una terapia de cardiodesfibrilador o resincronizador. Y si tiene menos de 35%, como es el caso esta mañana de un paciente que teníamos con 30% y un QRS ancho, que tenemos taquicardia y extrasístoles ventriculares frecuentes, pues hay que darle un cardio resincronizador, ¿no? Y algunas veces un dispositivo de DAI, o sea, un dispositivo que mande una descarga eléctrica cuando haga taquicardias ventriculares el paciente, ¿no? Entonces, en el 2021, pues se tenía esto como manejo de la insuficiencia cardíaca. En la anterior son las guías americanas o europeas del 2021, que se resumen en esto, ¿no? En 2023 también cambiaron un poco. Para reducir la mortalidad de todos los pacientes, los fantásticos. IECAS o ARNIS, que es ARA con sacubitril. Beta bloqueadores, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides como la espironolactona e inhibidores de SGLT2. Para reducir hospitalización y mortalidad, esto es para todos los pacientes. Para pacientes seleccionados, bueno, aparte de los diuréticos para evitar la sobrecarga de volumen, pues en algunos, vamos a ver si aquí podemos verlo mejor, ¿no? Si tiene bloqueo de rama izquierda, más de 150 milisegundos, cardio resincronizador, si es etiología isquémica, un cardiodesfibrilador, ¿no? Y algunas veces desfibrilador resincronizador, por ejemplo, en el señor que estábamos pensando esta mañana. Si tiene fibrilación auricular, anticoagularlo. Si el paciente tiene fibrilación auricular y aparte de la anticoagulación, pues controlar la frecuencia, ya tiene beta bloqueador, aumentar digoxina. Si tiene estenosis aórtica, pues corregir la estenosis aórtica, ponerle un TAVI o llevarlo a operación, a cirugía. Si tiene insuficiencia mitral, reparar la insuficiencia mitral, especialmente por métodos mínimamente invasivos. Si tiene frecuencias cardíacas, a pesar de los beta bloqueadores, más de 70, la ivabradina, que estábamos hablando ayer, ¿no? Si tiene
un bloqueo de rama izquierda o un EKG con QRS no tan anchos de 130 a 149 milisegundos, pues también el resincronizador es importante. Si no tiene etiología isquémica, el cardiodesfibrilador. Si tiene etiología isquémica, al pensar en bypass. Si tiene anemia, corregir con ácido o carboximaltosa, ácido férrico con carboximaltosa. Si tiene, si es de raza negra, lo que hemos hablado ayer, la hidralacina con isosorbide. Y si tiene intolerancia a los IECAS, a los ARNIs, aquí están recién los ARAS, ¿no? Miren, los ARAS bajan y lo ideal es comenzar con IECAS o ARNIs. Para pacientes seleccionados, pues algunos pueden necesitar trasplante cardíaco, ¿no? Y terapia de rehabilitación y ejercicios. Es lo importante de las guías. Algo que quería tocar, que no tocábamos antes, la insuficiencia cardíaca aguda, que se define como la aparición rápida y el empeoramiento de los signos y síntomas de falla cardíaca, que es una entidad potencialmente mortal y que requiere evaluación y tratamientos urgentes y lleva a hospitalización urgente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Preguntar los factores desencadenantes, puede preguntarte si tiene un infarto ese rato, si es una arritmia cardíaca como una FA, una taquicardia ventricular, si hay aumento excesivo de la presión arterial que ha descompensado la insuficiencia cardíaca, si es una infección, que es la principal causa, sea neumonía, endocarditis, sepsis, infecciones urinarias, si hay falta de adherencia al tratamiento o si consume mucha sal y fluidos, si hay una bradiarritmia, si ha consumido sustancias tóxicas el paciente, ya tenía falla cardíaca y después ha consumido alcohol o drogas, o le hemos dado AINES, corticoides y sustancias inotrópicas, si exacerba la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tiene EPOC o embolia pulmonar y tromboembolia pulmonar, si ha sido sometido a una cirugía y hay complicaciones perioperatorias, si hay aumento del impulso simpático, si hay miocardiopatía relacionada con estrés, si hay alteraciones hormonales o metabólicas como disfunción tiroidea, cetoacidosis diabética, embarazo, si hay daño cerebrovascular o causas mecánicas agudas como una ruptura de miocardio en un paciente con infarto, ¿no? O traumatismos torácicos o incompetencias valvulares o han estado usando AINES, ¿no? Que es lo importante. Entonces, siempre que se descompense un paciente y que entre en falla, insuficiencia cardíaca aguda no solo quiere ser el primer episodio, puede ser un paciente que está compensado y se descompensa. Siempre pregúntense en todos estos, ¿no? Y en este caso, pues preguntarte, y esto que me voy a decir, es un patrón, ¿no? En la que te dice, vemos si tiene congestión o si tiene congestión o si no tiene congestión. Y por otra parte, si está con hipoperfusión o está con una presión normal. Si el paciente está con la presión normal, o sea, no hay hipoperfusión, y el paciente no tiene congestión, está estable. Y ese es un patrón caliente seco. Generalmente que tienen buena presión y no tienen crépitos, en otras palabras. Si tu paciente tiene buena presión, más de 100, la sistólica 110, pero está con crépitos en los pulmones, crepitantes. Hay congestión pulmonar, está ortopneico, tiene disnea paroxística, tiene hepatomegalia, incurgitación yugular, ascitis, reflujo. Tú dices que está caliente, húmedo. ¿Qué debes dar de tratamiento? Diuréticos para descongestionar. Si el paciente está con baja presión arterial, las extremidades están frías, sudorosas, orina poco, liguria, confusión mental, mareos, ¿no? Pero no tiene congestión. Tú dices un patrón frío seco. Entonces aumentas acá inotrópicos. Y si el peor paciente sería un paciente que está con hipotensión y además tiene congestión y hepatomegalia, crépitos y todo. Este es un patrón frío húmedo, hay que darle aparte de inotrópicos, diuréticos, y este paciente tiene alta mortalidad. Entonces, ¿cómo haces el diagnóstico?
ya te preguntas, sí, o te ves la historia clínica. Ya tiene una historia de insuficiencia cardíaca, tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca sospechada, pues tomarle ese ratito un electro para ver si se está infartando, póngale el pulsoxímetro para ver cómo está su oxigenación, háganle una ecocardiografía para ver si se ha descompensado y ha disminuido la fracción de eyección, investigaciones iniciales laboratoriales, una radiografía de tórax, un eco pulmonar para ver si hay congestión y evaluaciones y otras evaluaciones específicas. Le pides un péptido natriurético si tienes, si sale bajo, pues tú descartas que haya sido una insuficiencia cardíaca aguda o descompensada. Si el péptido natriurético es alto, pues confirmas tu diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda y das diuréticos, todo lo que hemos hablado, ¿no? Y vuelves a hacer después una ecocardiografía para ver el diagnóstico definitivo. Entonces, no se olviden de estos pacientes. Y en una insuficiencia cardíaca compensada, pues monitorizar la oxigenación, ponerle oxígeno, ¿no? Ver, ponerle un AGA electrolitos y ver cómo está el CO2, el pH, ¿no? Esto principalmente en pacientes con edema agudo de pulmón y en EPOC, ver si hay estensio cardiogénico, tratamiento con oxígeno para estos pacientes, ¿no? Y también ver si necesita CPAP o no. Y hay toda esta serie de medicaciones que se pone en UCI, en intermedios, pero ahí están los diuréticos, los vasodilatadores si es que está con crisis hipertensiva, inotrópicos si está en un patrón frío, o sea, dobutamina, dopamina, ¿no? Vasopresores como la noradrenalina, ¿no? Y hay manejos para el estadio A y B y C, solo como repaso. Si están en estadio A, tu paciente, pues pacientes con hipertensión, óptimo control de la presión arterial. Si tienen diabetes, ¿no? Tipo 2 o riesgo de enfermedad cardiovascular, pues se te recomienda SGLT2, aparte de su tratamiento diabético. Si están pacientes con enfermedad cardiovascular, óptimo manejo de esta enfermedad cardiovascular, estatinas y demás. Si hay exposición a cardiotóxicos, pues una evaluación multidisciplinaria y una ecocardiografía periódicamente. Si tiene pacientes con de primer grado, o sea, hermanos o papás con alteraciones genéticas y cardiomiopatías genéticas, puede hacer un screen genético a estos pacientes. Recordemos que estamos en estadio A, o sea que solo no tienen signos y síntomas, no tienen daño estructural, solo tienen factores de riesgo. Si tienes un paciente que tiene alto riesgo de falla cardíaca, pues siempre hacer un screening de péptido natriurético, si es que puedes hacerlo, y validar también scores de riesgo, los SCORA. Si está en estadio B, o sea, pre-insuficiencia cardíaca, que le llaman, a todos, si tienen fracción de eyección menos de 40%, o sea, daño estructural, pero no tiene síntomas, iniciar IECAS, que tienen un reciente infarto de miocardio y le puedes, o insuficiencia mitral también, podemos darle ARA si es que tiene intolerancia a los IECAS. Si tiene menos de 40% beta bloqueadores, o sea, IECAS beta bloqueadores, hemos dicho que para todos funciona. Si tiene una fracción de eyección menos de 30%, pensar, tiene alta sobrevida, un cardiodesfibrilador, justo lo que hemos visto esta mañana, que les hemos dicho. Y pacientes con una cardiomiopatía no específica, hacer un test genético o una consulta genética con el genetrista. Eso es uno. Y después, los pasos en estadio C y D son los siguientes, ¿no? Ya para recordar, estos son las últimas guías de insuficiencia cardíaca. Diuréticos de ASA, que puedes dar los ARA, la furosemida que tenemos, que ya hemos mencionado, son sintomáticos, ¿no? Algunas veces cuando no bajan los edemas, puedes pensar intolerancia a los diuréticos,
puedes asociar diuréticos tiacídicos como la clortalidona, la hidroclorotiacida, ¿no? O las clorotiacidas, la indapamida o la metaloxone, y estas son las dosis. Si estás en estadio C, ya paciente con daño estructural y con signos y síntomas, o sea, ya tiene un diagnóstico establecido de insuficiencia cardíaca con refracción de eyección reducida, ¿no? O sea, menos de 40%. No te olvides que debe recibir un ARNI o un ECA o un ARA si no tiene tolerancia en estadio 2 o 3, beta bloqueadores, espironolactona y SGLT2 y si necesita descongestionar diuréticos. El paso 2 es ver los laboratorios, ¿no? Y si tolera la dosis. Comenzamos con dosis bajas de beta bloqueadores, tolera a la semana, pues si persiste con fracción de eyección menos de 40%, mejorar o sea, incrementar la dosis, y eso se llama incrementar la dosis de beta bloqueadores, de IECAS o de ARNI, poco a poco hasta que llegue a la dosis tolerable, ¿no? A la dosis tolerable. Por ejemplo, puedes comenzar con un cuartito de tableta de beta bloqueador. A las 1 o 2 semanas le puedes aumentar a media tableta. Después de 2 semanas sigue, no baja la frecuencia, está tranquilo, el paciente no se descompensa, le puedes llegar a 3 cuartos y después a una tableta. Pero, por ejemplo, si cuando le subiste a 3 cuartos se descompensa, le da bradicardia o no, el paciente comienza a tener síntomas, lo bajas a media tableta y lo dejas con media tableta. Eso es la forma en que debemos incrementar la dosis, ya sea de beta bloqueadores, lo mismo pasa con los IECAS, o con los ARAS, o con el ARNI. Hay pastillas con dosis, un cuartito, por ejemplo, de enalapril, a la semana o 2 le das media tableta, si tolera a la semana 3 cuartos, luego a uno, puede ser cada 12 horas. Si en alguno hay hipotensión, no lo tolera, pues disminuyes y te quedas con la dosis tolerable. Entonces hay que incrementar progresivamente la dosis. Siempre pedir laboratorios, ver el estado de salud y la fracción de eyección. Si mejoró, el doctor le dice un ecocardio, 2 o 3 semanas, un mes después, y ya la fracción de eyección no es 30, está 40, se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Todos los medicamentos que le estás dando no debes dejar. Pero ya mejoró más de 40, debes dar todos estos. Le suspendes uno de estos, puede ser la espironolactona, el betabloqueador, el SGLT2 o el ARA o el IECA, y el paciente va a bajar la fracción de eyección. Entonces, debes usarlo. Paso 3, escenarios que debes considerar. Si tiene una hija 3 a 4, sigue congestionado, sigue sintomático, ¿no? Y es paciente afroamericano, pues nitratos con hidralacina, no se olviden. Si tiene clase funcional 1 al 3, y bueno, en baja fracción de eyección, menos de 35% y más de sobrevida, el cardiodesfibrilador implantable. Si tiene un hija 2 o 3 y una fracción de eyección menos de 35%, pero además tiene un QRS ancho, más de 150, un cardiodesfibrilador implantable más resincronizador. ¿Qué es el resincronizador? Le ponemos un cable hacia el lado izquierdo y al lado derecho y hacemos que los dos ventrículos contraigan simultáneamente, lo que les decía ayer, ¿no? Y terapias adicionales. Si la fracción de eyección mejoró, continuar con todos estos, como las guías dicen, ¿no? Y optimizar el tratamiento, ver la adherencia y la educación del paciente y llegar a las metas. Y por último, en el paso 5 y 6, pues si además siguen con los síntomas, ¿no? Ves la cantidad de la fracción de eyección y tiene una fracción de eyección refractaria, está en estadio D, que ya está sintomático y no mejora los síntomas, está con clase funcional 4, 3, 4, pues en algunos pacientes, trasplante cardíaco, ¿no? O cuidados paliativos. Y terapia de soporte mecánico en algunos de ellos que hayan podido ver alguna vez, ¿no? Que se les pone como un corazón externo
o interno, metálico, mecánico, hasta que llegue al trasplante cardíaco. Ese es el soporte mecánico cardíaco. Listo, chicos, creo que con eso, si tienen preguntas, he querido hacer un repaso, ¿no? Porque he podido hacer solo la parte de tratamiento, pero quería hacerles un repaso para que recuerden todo lo que hemos hablado ayer. ¿Preguntas? Creo que todo claro, doctor. Listo. Sí, Diana. Doctor, una consulta. Y en casos de, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, pero, o sea, en una etapa de que recién está comenzando, porque, por ejemplo, los criterios de Framingham nos ayudan, pero cuando ya está avanzada como tal la insuficiencia cardíaca. Pero algo que nos pueda ayudar cuando tal vez recién está comenzando, ¿qué sería, doctor, más o menos? No te entendí. Acá hemos hablado de los estadios, ¿no? El estadio A, B, C, D. En el A es que no ha comenzado. Tienes factores de riesgo. Tratas los factores de riesgo. En el B, que ya tiene daño estructural. O sea, está comenzando, como tú dirías, ¿no? Y ahí le das el tratamiento. Y en el estadio C ya tiene daño estructural y ya tiene síntomas. Entonces ya tienes diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, si me dices en el diagnóstico, pues lo que les he dicho, este examen de historia clínica es hipertenso, se comienza a agitar, síntomas, EKG, una evaluación si tiene crépitos o no tiene crépitos y un ecocardio. No sé si a eso va tu pregunta o yo me estoy confundiendo y no te he entendido la pregunta, Diana. Sí, doctora, eso más o menos me iba, ¿no? Al diagnóstico, pero en etapas tempranas. ¿Se me escuchó todo lo que hablé o estaba apagado? Creo que se fue la señal, doctor. No se escuchó. No, sino que había apagado mi micro y yo estaba hablando y hablando, lo que dice Diana. Allá. Sí, pues Diana, lo que le decía a Diana, ¿no? Lo primero es un buen seguir los estadios A, B, C, D que dice la guía, ¿no? Ver los factores de riesgo, si tiene daño estructural, para eso vas a necesitar un ecocardio, y si ya tiene signos y síntomas y daño estructural, iniciar el tratamiento. Eso es lo que debes, en resumen, deben pensar. Ya, doctor, gracias. Y aquí creo que esto ya lo hemos visto, esta diapositiva, que faltaban estas dos diapositivas. Ayer hemos hablado sobre la terapia de resincronización, ¿no? Cuando el QRS es más de 120 milisegundos, o sea, es ancho, y la fracción de eyección está menos de 35%, y los estadios que hemos dicho en pacientes ya con estadio C y D, cómo se debe dar el tratamiento, y en estados. Entonces,
Esta era una diapositiva antigua en la que dice tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, más de 50%. Y hasta hace poco se decía no existe tratamiento específico, ¿sí? Disculpe, no estoy compartiendo la pantalla. Uy, 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 a ver. Yo estoy feliz aquí, a ver. Ya nos salimos. Ahora sí. Sí, doctor. Ya, entonces ya esto que hemos visto ya del tratamiento, ¿no? Del 2017, del 2021 y todo lo que hemos hablado. Y se decía esta diapositiva antigua en la que decíamos, no existe tratamiento específico aprobado con pacientes con fracción de eyección preservada. Se recomienda tratar la causa subyacente como la presión alta, si es hipertenso, si es coronario, abrir las arterias, stents, ¿no? Y tratamiento, medicación utilizada, que es la misma. Sin embargo, pues en los últimos años aparecieron los SGLT2 en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Y estas eran las recomendaciones que decían, ¿no? Las guías, ¿no? Siempre controlar la presión arterial, diuréticos si tiene signos y síntomas, porque ¿qué es fracción de eyección preservada? Es un paciente que se agita, se cansa, tiene los mismos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, le haces la ecocardio y tiene buena fracción de eyección, más del 50%. Entonces, miren las guías del 2013 todavía, decía, si tiene hipertensión, controla mejor la presión. Si se agita y tiene síntomas y está congestionado, diuréticos. Si tiene alguna sospecha de que tiene enfermedad coronaria, revasculariza. Maneja de acuerdo a las guías de insuficiencia cardíaca. Puedes utilizar beta bloqueadores, pero baja probabilidad, ¿no? Y usar péptido natriurético en algunos. Pues las últimas guías, y les voy a tratar de presentar aquí. Espérenme un ratito. Mm. Un ratito, por favor. Si no, les presento muchas cosas y esta es la exposición. Aquí, desde aquí. Comparto mi pantalla. Entonces, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, pues ver en estos pacientes qué clase funcional tiene. Si tiene clase 1, clase 2B la recomendación y nivel de evidencia C. Actualmente, cambios de estilo de vida, lo primero. Si es fibrilador, hacer la ablación de la fibrilación auricular. Bloqueo de, primero controlar las comorbilidades, si tiene dislipidemias, ¿no? Diabetes y otros, estatinas. Y SGLT2 a la cabeza, diuréticos como sintomáticos, algunos menos
con menor evidencia funcionan los ARAS y el sacubitrilo, el valsartán o ARAS 2, valsartán. Espironolactona podrías usar, beta bloqueadores podrías usar, casi igual que en los otros, pero menos evidencia, ¿no? Los SGLT2, empaglifosina, dapaglifosina de la cabeza y diurético. Tratar las comorbilidades y cambios de estilo de vida. Cuidados paliativos, antifibróticos, denervación renal y otros como nivel de evidencia C, recomendación de expertos. Pero esto ya es para especialidad. Lo que quiero que recuerden que actualmente se utiliza ISGLT2, diuréticos, tratamiento de las comorbilidades, cambios de estilo de vida y rehabilitación cardíaca, ¿no? Básicamente eso. Como conclusión, entonces, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una insuficiencia cardíaca que es una causa cada vez más común de intolerancia al ejercicio. Está relacionada con la obesidad y el comportamiento sedentario y alto riesgo de mortalidad y de descompensación en los pacientes. Las alteraciones de la capacidad de reserva cardíaca y extracardíaca contribuyen a la intolerancia al esfuerzo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La intolerancia al ejercicio es una característica cardinal, ya sea que los pacientes experimenten o no congestión en reposo. Los hallazgos hemodinámicos comunes es la elevación de las presiones de llenado del gol estándar. Por eso que yo les hago cuando hacemos en algunos pacientes ecocardio, EE', la relación EE'. Y esto se correlaciona directamente con un mayor esfuerzo respiratorio, con síntomas de disnea, con alteraciones de intercambio de gases, ventilación pulmonar y reducción de la capacidad aeróbica. Hay scores como el H2-FPEF y en fibrilación auricular el HFA-PEFF, así como la ecocardiografía de ejercicio que ayudan al diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esta enfermedad no es fácil de diagnosticar, porque tienes que hacer ecocardio en un paciente y tienes que ver si tiene aumento de la presión de llenados, el hallazgo, el gol estándar, si tiene dilatación de la aurícula izquierda, cómo está la contractibilidad, si tiene, o sea, varias cosas, no es fácil. Y siempre distinguir de sus imitadores, como son las causas no cardíacas, por ejemplo, fibrosis pulmonar. En la transición de la etapa de preinsuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada al síndrome manifiesto de esta, debemos prestar especial atención a la fisiopatología de la enfermedad. Ver la aurícula, si está alterada, si hay hipertensión pulmonar, si hay signos de inflamación, y se necesitan más investigaciones para ver los fenotipos y proponer un manejo individualizado. Si confirmamos el diagnóstico y descartamos alternativas, se debe tratar la congestión, diuréticos. Tratar las comorbilidades, la presión, la diabetes. Terapia farmacológica eficaz para esta. Inhibidores ISGLT2, inhibidores del SGLT2, como son el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes. Y podemos adicionar un ARNI o espironolactona que pueden ser apropiados. El ejercicio, cambios de estilo de vida que les he dicho, y la modificación de estilo de vida facilita la reducción de peso, son apropiados en todos los pacientes. Listo, chicos. ¿Preguntas? Una consultita antes de que terminemos, por favor. Doctor, ¿se me escucha? Perdón. Sí, Brian, dinos. Sí, doctor. Específicamente dentro de la clasificación de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en este caso que es mayor a 50%, reducida menor a 30% y la que es de reducida moderada, había una que Reducir es mencionó... menos de 40, Brian. Ah, perdón. Y hay una de 40, moderadamente levemente reducida. reducida de 41 a 49. Perfecto.
En este caso, doctor, el tema de la... Había una que especificó que había cuando con el tratamiento farmacológico aumentaba la fracción de eyección. Eso no me queda un poquito claro. De repente era cuando mejoraban respecto a la fracción de Claro. eyección. Sí, o sea, vas a tener casos en los que tú tienes un paciente con fracción de eyección reducida y que después de un tiempo de tratamiento, que puede ser semanas, meses, tú le haces una ecocardiografía y ya no está menos de 40, sino está entre 41, 45, 48, 50. A esos se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada, o sea, que estaba reducida y que mejoró. En esos el tratamiento es el mismo, continúas con el mismo tratamiento, no le quitas nada. Perfecto, doctor. Eso es lo único que me queda duda. Y doctor, y última, esos pacientes, su pronóstico en este caso de evolución es más favorable bueno, en su experiencia es más negativa. Es más favorable, ¿no? Pero debes continuar con el tratamiento. Listo, doctor. Muchas gracias. ¿Otra pregunta, chicos? Yo quería aumentar un poco de hipertensión, pero ya nos vamos a cansar, no quiero cansarlos. Lo importante es que hemos hecho en esta hora y cuarto un repaso de insuficiencia cardíaca, están ya aptos para tratar un paciente con insuficiencia cardíaca, ustedes diagnosticar y todo, están tigres ahora en la materia, y ya hemos visto el tratamiento, ¿no? Entonces lo que quería es hacer toda esta clase como para que se fijen conocimientos. Y en la próxima clase, pues el próximo miércoles hablaremos sobre la hipertensión arterial primaria, secundaria, crisis hipertensiva y la del embarazo, ¿no? A ver si nos alcanza tiempo, si no, hacemos una clase más para ayudarles y poder llegar al examen aptos con todos los temas. Marcelo, ¿alguna pregunta? Creo que eso sería todo, doctor. Más bien agradecidos por el repaso de día y seguramente en las siguientes clases antes del examen. A ver, Vanessa. Disculpe, doctor, buenas noches. Sí, no sé si podría considerarme en la lista. Justo la parte en la que llamó la lista se me fue el internet. No sé si, aunque sea, podemos ver mi conexión, por Espérame, favor. voy a entrar a la aula virtual, al RP, Ya, para pasar gracias, doctor. la lista. Tarde, pero aquí está. Asistencia. Es Cajigas, ¿no? Sí, doctor. Ya. Y había Muchas otra gracias, doctor. tuya que no había entrado, es Palacios, ¿está? No está. Listo. Listo, chicos, nos quedamos aquí. Suerte. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.